Hola, alumnos de primer año. Es un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. Yo estoy bien en mi casa, como debemos de estar, obedeciendo pues las indicaciones de la contingencia. Sé que es difícil, sé que han de estar ya un poquito desesperados, inquietos. Sus papis me imagino que también, ¿verdad? Pero bueno, es cosa de paciencia y de que pongamos un poquito de nuestra parte para que esto pues pueda salir todavía mucho mejor y más rápido. Que pronto nos podamos ver en la escuela este, sin ningún riesgo ya. Antes de comenzar las clases les voy a decir que bueno, ya empezó el mes de abril y como saben cada mes cambiamos de un valor, que es la como frasecita que ponemos en nuestros cuadernos. Y fíjense que casualmente en este mes de abril estaba yo buscando cuál era el valor y vamos a hablar de la confianza. Esto me trajo a la mente pensar en que, bueno, la confianza en cuanto al valor que íbamos a trabajar en el colegio nos dice que debemos de confiar en que podemos lograr nuestras metas y lograr todo lo que nos propongamos. Pero con esta situación que se vive en el mundo, yo pensé que pues también era muy adecuado el valor de confianza ante la situación que estamos viviendo. Creo que debemos de tener la confianza en que esto va a salir bien, va a salir pronto, que nuestro país y todos los demás van a poder salir adelante de esta situación. En algunos, lamentablemente, esta situación ha sido muy larga, muy fuerte, pero vamos a tener justo eso, el valor de este mes, confianza en nosotros, en nuestro trabajo, en lo que vamos a hacer y en que vamos a salir adelante de toda esta situación. Mientras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar con estos videos a partir de ahora. Vamos a estar poniéndoles videos para empezar a trabajar con nuestras asignaturas y de este modo no atrasarnos tanto. Vamos a tener oportunidad de que a través de estos videos podamos platicar de los temas y les va a facilitar esto verlo a cualquier hora del día, pausar, regresar, revisar, verlo las veces que necesiten ver los videos. Esto nos va a ser muy favorable para que quede mejor entendido el tema y el avance que vamos a tratar de tener en conjunto con el libro. Ustedes ya trabajaron algunas páginas en el libro solos, en casa, con ayuda de sus papás, pero esta vez pues también vamos a estar de intermediarios con ustedes para poder ayudarlos a llevar los temas de nuestro libro. La clase de hoy vamos a empezar con la asignatura de español. Ustedes ya empezaron, hicieron 2 hojitas de este tema en casa con ayuda de sus papás, la página 54 y 55. Nuestro tema es planear y escribir un texto. Esto es algo parecido a cuando prepararon ya una exposición, ustedes ya hicieron una exposición, y cuando ustedes prepararon la exposición, primero decidieron su tema, investigaron la información, buscan lo más importante y escriben su tema, hacen su texto de lo que van a presentar a sus compañeros. Esto es algo parecido. No necesariamente lo vamos a exponer, pero es algo muy parecido el poder planear y escribir nuestro texto. Primero vamos a recordar o a explicar qué es un texto. Un texto es una composición escrita que se usa para transmitir un mensaje. Es decir, es algo que vamos a escribir con ayuda obviamente de herramientas como libros, internet, buscar la información de ese tema y poderlo escribir. De acuerdo al propósito de los mensajes, podemos tener diferentes tipos de textos. Pueden ser para entretener, pueden ser para dar una opinión de algún tema o específicamente nada más mostrar algún tema, informar sobre un tema. Se debe de tener en cuenta para la elaboración de nuestro texto los destinatarios. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque nos va a permitir saber cómo lo voy a hacer, qué información quiero dar,
qué tipo de lenguaje voy a usar. Si yo le voy a presentar esto a mis compañeros de mi grupo, pues voy a usar un lenguaje sencillo que ellos lo puedan entender. Pero si yo estuviera preparando un texto, por ejemplo, para un concurso, que voy a ir a otros colegios a participar, el lenguaje debe de ser diferente, debe de ser un poquito más técnico o más científico. Entonces es importante saber a quién va dirigido el texto para saber cómo vamos a usar nuestras herramientas desde la extensión de la información, cuánto voy a informar, qué quiero informar y cómo lo voy a hacer, qué tipo de lenguaje voy a utilizar. También puedo usar los recursos gráficos. Acuérdense que esto es meter imágenes, fotografías, un mapa, una gráfica, todos los recursos que visualmente ayudan a que mi trabajo sea mejor. Para elaborar nuestro texto, debemos de tener en cuenta 3 etapas en su proceso. Vamos a planearlo. Ahí es donde entra, como primer punto, decidir de qué quiero hablar, qué voy a escribir. Entonces, primero debe de haber una planeación. Luego, ya propiamente la escritura. Voy a empezar con todo lo que ya planeé, con todo lo que ya decidí y pensé, la información que ya busqué. Voy a empezar a escribir mi texto. Y la revisión sería la última etapa. En la revisión no es nada más una sola revisión, puede haber varias revisiones. Ahí puedo ayudarme de lo que ya hemos platicado, que son los borradores. Hago yo mi texto y lo voy revisando. ¿Quién me puede ayudar? Si estoy en la escuela me puede ayudar el maestro, si estoy en casa me pueden ayudar mis papás. Revisamos el texto y vamos cada revisión a ir mejorando ese texto. Lo vamos a revisar desde el contenido, la concordancia. Recuerdan esto de que, por ejemplo, los artículos con los sustantivos deben de ir en el mismo sentido, en el mismo género o número. Y la ortografía también es importante, que la letra sea legible, que no tenga errores, que todo esté bien escrito. Para eso nos sirven los borradores. Ya que vamos a desarrollar nuestro texto ya escrito, hay que tomar en cuenta la estructura. ¿A qué se refiere esto? A que debe de tener mi tema una introducción. Brevemente, en el primer párrafo, puede ser 1 o 2 párrafos, que nos van explicando como de qué se va a tratar nuestro tema. Después el desarrollo. Ahí en el desarrollo ya voy a dar toda la información ampliamente. Todo lo que yo quiero explicar de ese texto, de ese tema que voy a hablar, lo voy a ir desarrollando con calma, voy a ir explicando ya todo lo que yo quiero informar sobre ese tema. Y por último, las conclusiones. La conclusión ya es el cierre de mi tema. A veces se puede expresar una opinión o a veces no se expresa una opinión, solamente concluyo los datos más importantes de ese tema. Entonces, recordamos, para el proceso de escribir un texto es planear, escribirlo y revisarlo. Y para la estructura de cómo debe de ir organizado mi texto, debe de llevar introducción, desarrollo y conclusión. Hasta ahí vamos bien, todos de acuerdo. Ya más o menos, les repito, tienen idea de esto por el tema que vimos de cómo preparar una exposición. Y bueno, porque además ustedes ya previo hicieron estas 2 páginas en donde ya vieron más o menos de qué se trata este tema. También hay que tomar en cuenta que, sobre todo si es un texto cuyo propósito es informar, la información debe de ser real, algo verdadero y objetivo. Si se trata de entretener, bueno, ahí sí puede ser algo que pueda mezclar un poquito de fantasía o de cosas que no sean reales, pero si el objetivo principal de mi texto es informar, toda la información debe de ser verdadera, debe de estar consultada, comprobada, debe de ser real y lo más objetiva que se pueda, para que también sea claro entender el tema que queremos transmitir.
El uso de los borradores ya dijimos que es muy importante para poder presentar después nuestro trabajo final. Vamos a ver un video de los recursos Key que utilizamos en clase. Entonces, les voy a mostrar el video. Pónganle mucha atención. Afortunadamente, como les decía, con estos videos pues los pueden ver las veces que necesiten. Hay que ponerle atención al video porque una de sus tareas, ya les explicaré con más calma al final, va a ser con información que viene en el video y de lo que yo les estoy platicando. Entonces, vamos a ver el video de los recursos de Key. Permítanme que lo estoy buscando. Vamos a ver el video. ¿Cómo escribir mi propio texto informativo? Cuando tienes algo que comunicar a los demás, puedes escribir un texto informativo. Recuerda que este tipo de texto da a conocer un suceso o tema de forma clara, objetiva y ordenada. Debes tener en cuenta las 3 etapas del proceso de escritura. 1. Planeación. 2. Escritura. 3. Revisión. La planeación consiste en saber qué escribirás y cómo lo harás. En esta etapa debes definir el tema que quieres tratar, el orden que vas a seguir en la escritura de tu texto y el público al que estará dirigido. La escritura o redacción del borrador consiste en desarrollar las ideas que te interesen sobre el tema que elegiste. Un borrador es una versión de tu texto a la que aún puedes hacerle modificaciones para mejorarlo. Por ejemplo, incluir más ideas, eliminar otras, cambiar su orden, etc. Distribuye la información en 3 partes de tu texto: introducción, desarrollo y conclusión. Asegúrate de que tus ideas sean claras y que cada oración se relacione con la anterior y la siguiente de forma lógica. Define el título y también, si es necesario, incluir subtítulos o qué imágenes o recursos gráficos pueden servirte para complementarlo. Por último, haz una revisión cuidadosa del borrador, es decir, una vez que hayas terminado de escribir tu texto, léelo y verifica si tiene errores. Si es así, corrígelos. Pregúntate si cumple con el objetivo de informar al lector. Verifica que tu escrito tenga la estructura de un texto informativo: introducción, desarrollo y conclusión. Revisa tu ortografía, es decir, que tanto las palabras como los signos de puntuación aparezcan de manera correcta. Finalmente, comprueba que tus ideas se presenten de forma ordenada y clara y que mantengan una relación lógica. No te preocupes si cometes errores, puedes hacer todos los borradores que sean necesarios. También es bueno que alguien más revise tu texto y te haga comentarios que te ayudarán a mejorarlo. Después de revisar y corregir tu texto, tienes la versión final. ¿Estás listo para escribir un texto informativo? Bueno, ¿qué opinan del video? Ahí nos cuenta justamente lo que yo ya les estaba explicando. Las partes que se deben de tomar en cuenta para llevar a cabo el proceso de planear y poder escribir un texto, y las partes que debe de llevar un texto. Ustedes pueden recordar muy fácilmente las partes, si recuerdan, por ejemplo, el tema del cuento. Ya vimos el cuento y con todo ese tema que trabajamos, la elaboración de su propio cuento, saben las 3 partes que llevan, ¿no? Nuestro inicio, desarrollo y final. Son 3 partes también. Entonces, cuando escribimos un texto, podemos decir que lleva esas 3 mismas partes, solo que a veces cambia el nombre según el tipo de texto que sea. Entonces, por ejemplo, para un texto informativo, estamos hablando de introducción, desarrollo y conclusión, pero también son esas 3 partes que son fundamentales prácticamente en cualquier tipo de texto, las vamos a encontrar. Vamos a ir revisando poco a poco nuestro libro, qué es lo que ustedes ya hicieron y con qué vamos a continuar.
Asimismo también, ya les decía, vamos a ver qué es lo que se va a dejar de tarea. De esta manera vamos a estar trabajando con los videos. Se va a ir explicando un poquito del tema de cada materia, vamos a ir poniendo diferentes asignaturas. Vamos a trabajar a lo mejor con algo de los recursos de Key, ya sea imágenes o videos o algún otro material que se necesite. Y trabajaremos tal vez algunas páginas del libro juntos o algunas se dejarán de tarea y ya veremos también qué es lo que se les va a dejar de tarea, si va a ser del libro o va a ser del cuaderno. En estos primeros videos, aprovechando que ustedes tienen los cuadernos en casa, voy a dejar algunas actividades también de los cuadernos. Tal vez en lo sucesivo, en videos que vayamos avanzando, ya nada más sea totalmente de nuestro libro. Entonces, poco a poco, según la asignatura y el tema que se trate, ya les iré dando esas indicaciones. En esta página, que es la 54, ustedes ya la hicieron de tarea. Debieron de haber leído el texto de la selva y lo primero que nos pedían en este texto era encontrar los errores y rodearlos. Entonces, ustedes ya debieron de haber encontrado ahí algunos cuantos errores. Por ejemplo, nos falta por ahí algún punto, por aquí. Nos falta punto, obviamente la palabra selva no es con Z. Aquí hay un error que le llamamos, ya lo hemos visto en clase, error de concordancia, porque dice, una selva es un terreno grande que está llenos. Si estamos hablando de la selva, en singular y en femenino, no puede ir llenos. Esos son los errores de concordancia, acuérdense. Entonces aquí tenemos otro error. Llenos, el punto que nos falta aquí, selva, el punto que nos hace falta aquí, que sería un punto y aparte. Dice, en ella podemos encontrar muchos tipos de planta. Otro error de concordancia, aquí debe de ser plantas, entonces ustedes debieron de subrayar aquí o encerrar. Aquí, bueno, es muy evidente cuál es nuestro error, debe de decir árboles, entonces nos falta la R. Dice árboles y animales como changos, jaguares, mariposas, escarabajos, lagartos, etc. Punto y aparte, vamos bien. El clima en las selvas suele ser cálido y lluvioso. Además, las selvas son una gran fuente de oxígeno para el planeta. En este último párrafo no hay ningún error. Vamos bien. Luego acá ya nos decía que fuéramos subrayando la respuesta correcta. ¿Qué errores hay en el texto? Ustedes ya contestaron. Dice, hay palabras mal escritas y faltan puntos, la información está desordenada, el texto está sucio y no se entiende. Ya todos saben cuál es la respuesta, ¿verdad? Ya lo hicieron y debieron de haber elegido el inciso A, debe de estar subrayado. ¿Sobre qué trata el texto anterior? Inciso A, la selva, B, los animales, C, el clima. Evidentemente, pues se trata de la selva. ¿Qué propósito crees que tiene el texto? Contar una historia, presentar una adivinanza, informar sobre un tema. Entonces la respuesta que deben de tener es informar sobre un tema. Luego les pedían escribir una característica del texto que explicara la respuesta anterior. Ahí pudieron haber puesto pues que nos habla de los animales, del clima, de algunas características generales de la selva. Menciona ahí cuál es su clima y menciona algunos animales. Entonces con eso nos damos cuenta de las características del texto y por qué sabemos que nos está hablando de la selva. Esta página ya está hecha. Luego les pedían en la página 55 colorear la respuesta correcta con base en la indagación. Antes de escribir un texto informativo, y tenemos 3 opciones. Debes saber cuántas palabras vas a escribir, qué formato vas a usar y decidir si será largo o corto.
Debes buscar fuentes de información del tema, tener un propósito y saber a quién irá dirigido. Debes pensar cuándo lo harás, quién te ayudará y qué imágenes quieres usar para ilustrarlo. Podríamos pensar que las tres son pues muy relacionadas y que pudieran incluso ser correctas, pero solo tenemos que elegir una. La respuesta que hay que elegir, en este caso la correcta, es la de en medio. Antes de escribir un texto hay que buscar las fuentes de información, tener un propósito, qué es lo que quiero transmitir con este texto que voy a elaborar y saber a quién va dirigido. Decíamos que al saber a quién se lo vamos a presentar, eso va a definir mucho cómo va a ser mi texto, qué lenguaje voy a usar, si le voy a poner imágenes y todo el desarrollo de mi trabajo va a depender mucho de a quién le voy a presentar el tema. Entonces, la correcta, espero que hayan coloreado, esta de en medio. Aquí en Comprendo tenemos un poco de esta información que ya dijimos, ya les estuve explicando y ya vimos el video. Nos vuelven aquí a recordar lo que les decía, los propósitos pueden ser informar, entretener o presentar una opinión. Nos sirve para saber cómo hacerlo cuando lo planeamos y que es muy importante considerar los destinatarios. Acá les pedían escribir una palabra, en esta parte de aquí, una palabra que incluya las 5 vocales. Entonces, bueno, pues tenemos en mente una muy fácil que ya todos conocemos, pero espero que hayan buscado a lo mejor alguna cosa diferente, ya veré yo cuando revise sus libros. Acá en Practico dice escribe el número que corresponda a cada texto según su propósito. Y tenemos ahí lo que mencionaba tanto el video como lo que les platicaba yo, que pueden haber propósitos solo de entretener, donde damos una opinión o simplemente informar algún tema importante, de actualidad, real. Y tenemos aquí 3 ejemplos. Los teléfonos inteligentes o smartphone son los celulares que tienen funciones parecidas a una mini computadora. El libro de los patos danzantes es una buena opción para leer este verano porque nos cuenta una historia conmovedora. Soy pequeño y blandito y mi casa llevo sobre un lomito. Entonces aquí en cada cuadrito ya deben de tener sus números. El primer texto, ¿cuál es? ¿Ya lo tienen? Ok, si pusieron el número 3, están correctos. Este texto nos informa sobre los teléfonos inteligentes. En el segundo cuadrito debe de estar el número, ¿sí? Todos tienen el 2, correcto. El número 2, aquí estamos dando una opinión sobre un libro. Y por supuesto nos queda para el dibujito del caracol el número 1, que es entretener. Entonces, estas 2 páginas ustedes ya las hicieron en casa. Ya con ayuda de este video podrán revisar si lo tienen bien. Ya después yo lo calificaré, pero ustedes ahorita pueden hacer una revisión si lo tuvieron correcto o si hay algo que puedan borrar y componer de manera adecuada. Ahora, vamos a ir resolviendo ahorita algunos aspectos de las páginas siguientes que son sobre el tema que estamos explicando. Les doy unos minutitos, si no tienen su libro a la mano, vayan por él y vamos a abrirlo en la página 56. Ahí está el número. Acuérdense, chicos, de primero que los colores nos ayudan a determinar las asignaturas. El rojo es para español. Entonces, estamos esperando que todos tengan su libro. Y no vamos a hacer el ejercicio número 4, porque para eso les voy a dar tiempo de que lo hagan de tarea y puedan investigar un poquito en internet y hacer ahí su texto informativo sobre eso. Ahorita lo explico. Entonces nos vamos a ir directamente
con el ejercicio 5. Yo también ya tengo aquí mi libro listo, aparte de que lo estamos viendo acá en la pantalla, también yo tengo acá mi libro. ¿Qué dice el ejercicio 5? Dibuja una carita feliz delante del propósito de cada texto. Entonces tenemos aquí 2 pequeños textos y 3 opciones para elegir la que le corresponda a cada uno. Vamos a leer el primero. Dice, realidad virtual para niños. La realidad virtual está de moda. Hace poco tiempo, una marca de celulares presentaba sus lentes de realidad virtual. Hoy, una marca de juguetes les agregó contenido para niños. Y nuestras opciones son informar un tema, entretener al lector, dar una opinión. ¿Ya están listos? ¿Ya saben cuál es la correcta? Vamos a pensarlo. Vamos a darle unos segunditos a todo el mundo para que tenga la respuesta correcta. ¿Ya estamos listos? Todo muy fácil, ¿no? Entonces le vamos a poner una carita feliz a la opción A. Este texto de la realidad virtual tiene como propósito informar de un tema. Entonces aquí adelante le vamos a poner una carita feliz. Acuérdense que como muchos la ven en rojo, pues la ponen igual en rojo. Si la ponen con lápiz tampoco hay problema, ¿no? De hecho, de preferencia es mejor contestar todo con lápiz, ya lo hemos comentado, a menos que nos pida usar colores específicos, por aquello de que si nos equivocamos siempre es más fácil borrar el lápiz. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra carita feliz en la letra A. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente pequeño texto. Para mí, que me encantan los animales y considero a mis mascotas como integrantes de mi familia, me resulta impensable dejarlas en la calle. Eso sería como si abandonara a una persona. Entonces vamos a ver nuestras opciones. Igual, informar un tema, entretener al lector, dar una opinión. Vamos a pensar qué es esto. Unos segunditos. Si necesitan volver a leer el texto, lo pueden hacer. ¿Ya estamos todos listos con la respuesta? Aquí en este texto estamos dando una opinión acerca de las mascotas. Las mascotas merecen pues un cariño y un lugar especial en la familia y entonces pues terminan siendo un integrante más de la familia y por eso dice ahí que resulta impensable dejarlas en la calle. O sea, no podría alguien que ya quiere mucho a su mascota ni siquiera pensar dejarlo abandonado en la calle. Entonces, esto es una opinión, porque hay gente, por ejemplo, que no tiene mascotas o que no le gustan tanto los animales, entonces esto es una cuestión de opinión, algo más personal. Entonces, por eso le vamos a poner la carita aquí delante de la opción C. El ejercicio 6 dice, colorea los pasos para planear un texto. Con lo que ya llevamos revisado del libro, con lo que ya escuchamos de lo que he comentado, con ayuda del video, ya debemos de tener más claro cuáles son los pasos para planear un texto. Entonces, aquí tenemos 5 opciones y les voy dando un tip. 3 son las correctas. Vamos a leerlas, vamos a pensar y ahorita entre todos vamos decidiendo cuáles son las correctas que las van a colorear. Aquí sí dice colorea y acuérdense que mientras no nos marque ningún color, lo pueden hacer con el que ustedes gusten, incluso cambiar de colores. Vamos a ir leyendo. Decidir el tipo de texto. Decidir si el texto es largo o corto. Tener claro cuál es el propósito. Conocer las características del tipo de texto. Saber cuántas personas lo van a leer. Aquí tenemos entonces 5 situaciones y solo vamos a colorear 3 de ellas, que son las correctas, que van incluidas en los pasos que debemos de tomar en cuenta para planear un texto. ¿Ya las tienen?
lo quieren pensar un poquito más. Ya tienen listo también el color o los colores que van a usar. ¿Listo? Entonces vamos diciendo entre todos. La primera sería decidir el tipo de texto. ¿Por qué esta es correcta? Porque acabamos de mencionar que hay diferentes tipos de texto. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Dar una opinión? ¿Entretener? ¿O informar? Eso va a ser fundamental para saber si tengo que investigar información, qué información voy a investigar y cómo lo voy a elaborar. Entonces, este primero, decidir el tipo de texto, es correcto y lo vamos a colorear. Entonces, con su color favorito, con el que tengan más cerca, lo empezamos a colorear. Acuérdense de colorear todo el espacio, todo el rectangulito, todo completo va coloreado y va coloreado muy bonito. No coloreen tampoco con el lápiz, porque luego les da flojera ir a buscar un color y lo hacen con lápiz. Entonces háganlo bonito. Ya lo están coloreando. Ok, vamos a buscar cuál es la segunda. La segunda correcta sería tener claro cuál es el propósito. ¿Para qué quiero hacer ese texto? ¿Y qué quiero comunicar con ese texto? Eso me va a dar un panorama todavía más claro de qué es lo que voy a escribir. Entonces, otro paso que debo tomar en cuenta para poder planear un texto y que este quede muy bien, pues es tener claro el propósito. ¿Para qué lo quiero escribir? Entonces, el tercero, también lo vamos a colorear. Puede ser con el mismo color o pueden cambiar de color, como ustedes gusten. No hay prisa, tienen toda la calma del mundo, tienen mucho tiempo. Entonces, pueden cambiar de color y hacerlo muy bonito. Y nos falta una. Dijimos que eran 3 las correctas, entonces nos falta una. Vamos a buscar cuál nos falta. ¿Ya la tienen? Nos falta conocer las características del tipo de texto. ¿Qué texto voy a hacer? Si es solo para entretener, pues a lo mejor voy a escribir una adivinanza. Voy a inventarla, de una que ya está hecha, puedo inventar otra. Puede ser algo muy breve. Puedo poner muchas adivinanzas. Puedo dar opinión, varias opiniones de un tema, o puedo ir poniendo diferentes temas, cada uno con su opinión. Entonces puede ser un texto como combinado, ¿no? Con varias cosas que entretienen, chistes, adivinanzas, o puede ser un texto con diversas opiniones de un tema o de varios temas. O puede ser un texto informativo en el que voy de manera un poquito más objetiva, real, pero a la vez sencilla, dar a conocer simplemente un tema. Entonces, es importante conocer las características del tipo de texto que voy a elaborar. Nos queda descartado decidir si el texto es largo o corto, porque si apenas lo voy a planear, todavía no puedo saber si mi texto va a ser muy cortito o muy largo. Y eso lo va también a definir quién son los destinatarios para saber si mi texto va a ser muy largo o va a ser corto. Y lo otro que queda descartado es saber cuántas personas lo van a leer. A veces podemos tener la seguridad, si yo le voy a presentar mi trabajo a mis compañeros del salón, pues sé cuántos compañeros lo vamos a leer. Si somos 18 en el grupo y yo voy a presentar mi trabajo, pues lo van a leer por lo menos 17 personas más. Pero a lo mejor mi texto solamente lo va a ver mi equipo. Y mi equipo son 4 personas. A lo mejor ese día a la mí se le ocurre
que los textos los vamos a revisar por equipos, hacemos equipos de 5 y solo con esos 5 compañeros voy a ver mi texto. A lo mejor a la Miss se le ocurre el siguiente día presentar mi trabajo a los niños de otro grado. Entonces ya lo van a leer muchos más. Entonces no podemos, cuando yo apenas voy a planear mi texto, saber cuántas personas lo van a leer. Sí puedo tener un aproximado cuando yo defino quiénes son los destinatarios, pero no es algo tan concreto, tan exacto. Entonces no puede ser un paso importante para poder planear mi texto. Entonces, bueno, esta página ya quedó resuelto el ejercicio 5 y el ejercicio 6. Dijimos que el 4 queda pendiente. Vamos a continuar a la página 57. Aquí tenemos esta pequeña información de comprendo que dice: después de planear un texto, es momento de redactar un primer borrador y revisarlo. Ya hablamos de los borradores y a veces con un solo borrador no es suficiente. Hay personas, sobre todo cuando somos niños, que con un solo borrador pensamos que es suficiente y no, a veces tenemos que hacer varios borradores. Eso va a asegurar que nuestro trabajo quede mucho mejor, que cada borrador lleva una corrección o un nuevo detalle, algo que agregué, que corregí, que quité incluso, porque a lo mejor lo que voy a hacer es quitar algo que ya no me gustó. Entonces, hacer varios borradores implica que al final el producto que yo tenga va a estar todavía mejor. Entonces, no se conformen con hacer un solo borrador. Dice: los borradores son todas las versiones que se escriben del texto antes de llegar a la final. En los borradores se pone en práctica lo que se decidió en la planeación. Entonces, por eso es importante hacer más de un borrador. Los borradores se revisan hasta asegurarse de que el texto está bien escrito. Se verifica la gramática y la ortografía, el uso correcto de los signos de puntuación y la claridad de las ideas. Al texto que ya no tiene errores se le llama versión final. Acuérdense que es importante que el borrador sea un texto aparte, que cuando yo tengo mi versión final es porque lo volví a escribir. No se vale que al borrador yo le haga las correcciones, le agregué la comita, el acento, la Y que me faltaba, le borré, le taché y eso lo presento como versión final. Se nota cuando yo hago una versión final que yo lo pasé en limpio y se nota cuando al mismo borrador le hice ciertas correcciones y digo ya quedó, esta es mi versión final y eso es lo que voy a presentar. Entonces, no debemos de hacer eso. Al borrador se le pasa en limpio, no se le hacen ahí encima los tachones, correcciones y borrones y eso es lo que se presenta, no. Hay que enseñarnos desde pequeños a presentar los trabajos de manera limpia, correcta, clara. Entonces, siempre tengamos en cuenta que el borrador se desecha. El borrador no es lo que voy a presentar. Luego, nos están hablando de que es importante la ortografía. Entonces, por eso acá en esta parte de práctico, en el ejercicio 7, dice: rodea las palabras sin error ortográfico. Tenemos 4 dibujitos con un par de palabras, una con error y otra sin error ortográfico. Vamos a dar unos segundos para que las observen, vean cómo están escritas y podamos elegir cuáles son las correctas y las vamos a rodear, las vamos a encerrar. Puede ser con color o puede ser con lápiz, ahí no nos marca con qué, entonces lo pueden hacer con color, ya sea el rojo, que es el que más usamos en estos casos, o puede ser otro, o con su lápiz. Entonces, el primer dibujo nos muestra a un niño que se llama Andrés. Ya identificaron cuál es la que está correcta, la que no tiene errores ortográficos. Aquí estamos identificando las palabras sin error, aquí dice sin error ortográfico.
Entonces, para el primer dibujito de este niño, ya lo tenemos claro, ¿verdad? Vamos a rodear esta, la de abajo. La segunda, ¿por qué? Pues porque un nombre propio, el nombre de una persona, empieza con mayúscula. Entonces, rodeamos esta. Aquí abajo tenemos una gorra y está muy claro, ¿verdad? Ya lo deben de también tener muy listo cuál es la correcta. La primera, porque aquí sí dice gorra, en la de abajo dice gora, porque solo tiene una R. Y gorra lleva el sonido fuerte de dos R's. De este lado tenemos un libro. ¿Ya identificaron cuál es la correcta? ¿La primera o la segunda? Sí, ¿verdad? La segunda. Entonces rodeamos libro con B grande. Por último, tenemos un dibujito de una zanahoria. Observen cómo está escrito. La palabra zanahoria lleva una H intermedia, las dos la tienen. ¿Dónde está la diferencia? Una empieza con Z y la otra con S. ¿Cuál es la correcta? La que empieza con Z, correcto. Perfecto, ya lo tenemos. ¿Ok? Vamos al ejercicio 8. Estos ejercicios, acuérdense que nos los están poniendo aquí en este tema, porque es importante que cuando escribimos un texto, cualquier texto, tengamos cuidado con la ortografía. Aquí en el ejercicio 8 dice subraya los errores en el texto y reescríbelo de manera correcta. Entonces vamos a identificar los errores que tiene esta oración. Observen la oración y ahorita entre todos decimos los errores. Ya la observaron, la leyeron. La voy a leer en voz alta. Dice, los peces es animales que nacen de un huevo. Ya identificaron los errores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? ¿O los esperamos un poquito más? No, ¿verdad? Ya lo tienen. Está fácil. Entonces, primer error, una oración siempre empieza con correcto, mayúscula. Entonces, nuestro primer error está aquí en la L del principio. Segundo error está en la palabra peces. ¿Ya saben cuál es? Aquí debe de ir una C, ¿verdad? Peces con C en medio y termina con S. Le llevamos dos correcciones, la L y la C que debe de ir aquí. Luego dice es animales. ¿Ya identificaron el otro error? El otro error es de concordancia. Si estamos hablando de los peces, no podemos decir es. ¿Cuál sería lo correcto? Muy bien, lo correcto es son. Son animales, estamos en plural. Entonces debe de decir son. Aquí marcamos el tercer error. Y esos son los tres errores que hay en esta oración. Lo demás es correcto, son animales que nacen de un huevo y el punto final. Acuérdense que una oración también debe de terminar con su punto. Entonces dice, reescríbelo, no nada más es marcar los errores. Aquí en este espacio, en estas líneas, vamos a escribirlo empezando con la mayúscula, los peces, cambiando ahora sí con el uso de la C, peces, son, cambiamos es por son, animales que nacen de un huevo. ¿Correcto? ¿Me están escribiendo? Muy bien. Ok. Vamos entonces a concluir. Vamos a comentar qué es lo importante que estamos destacando en este tema.
cómo planear y escribir un texto. Hay que tener en cuenta desde cuál va a ser mi tema, cuál va a ser el propósito de ese tema, a quién va dirigido. Obviamente tengo, sobre todo si es un texto informativo, hay que buscar la información de diversas fuentes, libros, incluso preguntarle a adultos, gente que conozca del tema, que es como hacer entrevista y es parte de elaborar un texto informativo. Y bueno, el recurso más solicitado en esta época pues es el uso del internet, ¿verdad? Entonces, por diferentes medios yo puedo buscar la información. Saber a quién va dirigido, eso va a delimitar mucho la extensión, el lenguaje, si le quiero poner imágenes, entonces es importante también tener claro a quién le voy a mostrar este trabajo, quiénes van a ser los destinatarios. En cuanto a la estructura, ¿cómo lo debo de ir desarrollando? Pues debo de empezar por una introducción, debe de tener un desarrollo, ahí voy a ampliar todo mi tema y explico todo lo que necesito explicar y voy a cerrar con una conclusión. Entonces son 3 elementos importantes en la estructura. Recuerden que estamos diciendo que no basta con un solo borrador, de preferencia hagan más. Entre más borradores hagan, están haciendo que la calidad de su trabajo y la información de su trabajo sea lo mejor. Entonces no se conformen con un solo borrador. Cuando tenemos este tipo de trabajos, es importante que podamos distribuir nuestro trabajo en los tiempos necesarios. Se les da una fecha para entregarlo, entonces no hay que esperar 2 o 3 días antes para elaborarlo porque no voy a tener tiempo de hacer ni siquiera un borrador. Entonces, si yo lo planeo, me dieron un mes para hacer un trabajo y yo lo planeo con tiempo y lo empiezo pronto, me va a dar tiempo de hacer por lo menos 2 o 3 borradores y voy a tener la oportunidad de entregar un trabajo bien hecho. Y en esto último que estamos viendo aquí en la pantalla, es importante también la ortografía. La redacción, esto que estamos viendo en el ejercicio 8 de la concordancia, si está en masculino, todo va en masculino, si está en plural, todo va en plural. Usar las mayúsculas, usar los puntos, ya sea punto y aparte. Si hay preguntas, usar los signos de interrogación o si hay exclamaciones, signos de admiración. Si hay comas, entonces es importante revisar todo lo relacionado con gramática y con ortografía para poder entregar un trabajo bien hecho al final. Por último, les voy a explicar la tarea. Entonces, dejamos pendiente de nuestro libro el ejercicio 4. Vamos a ver qué dice el ejercicio 4. Escribe un texto informativo breve para los destinatarios de cada imagen. Entonces, yo aquí tengo en la imagen unos niños jugando. Ellos van a ser mis destinatarios y a lo mejor la imagen también me puede ayudar para el texto que voy a hacer. A mí se me ocurre, yo les voy a dar una idea, mi sugerencia, pero ustedes pueden tener otras. Acuérdense que podemos tener siempre otras, no siempre enfocarnos a la sugerencia de la maestra. Entonces, aquí yo le voy a dirigir a unos niños que son deportistas, que practican un deporte en particular. Entonces, yo aquí en este recuadro, en este pequeño espacio, puedo poner un texto sobre ese deporte dirigido a esos niños. Por ejemplo, las reglas del juego, el uso de la cancha, cosas así. Entonces, yo puedo pensar aquí en buscar información de este deporte y que va dirigido a niños, ¿no? Son los niños los que están aquí, son los destinatarios de la imagen. Entonces yo voy a poner aquí una breve información para los niños sobre este deporte. Segunda imagen, tengo niños
jugando. Tienen ahí en sus manos los controles de videojuegos. Entonces, mi texto va dirigido a estos dos niños y ellos están usando videojuegos. ¿Qué podría yo poner aquí? Sugerencia, información sobre los videojuegos. De manera clara y sencilla, porque los destinatarios son estos niños que están aquí jugando. Entonces, bueno, esto es de tarea para que con calma lo piensen, investiguen en internet un poquito sobre los videojuegos, sobre este deporte y puedan elaborar aquí en estos espacios la tarea. Entonces, ya está explicada su primer tarea, el ejercicio 4 de la página 56. Las tareas, no se preocupen ahorita por escribirlas rapidísimo, se las estoy explicando, pero las tareas se las vamos también a hacer llegar de manera digital, así como les dimos las hojitas de las tareas, también el formatito con las tareas de cada día, tanto de inglés como de español, entonces van a tener ahí sus tareas y bueno, de todas maneras el video lo pueden ver nuevamente para checar lo de la tarea, tanto lo que se va a dejar como la explicación de las tareas. Y les va a llegar también en forma digital el formato de las tareas. Entonces no se preocupen mucho por ahorita que dijo la Miss y escribirlo rápido, con calma lo pueden volver a ver y consultar el formato digital donde vendrán todas las tareas de esta semana. Esa es la primera tarea. La segunda tarea, con ayuda de la información de su libro, lo que tenemos aquí y lo que tenemos, me parece que había otro acá. Estos dos pequeños textos de Comprendo, acuérdense que ahí en Comprendo tenemos siempre información importante. A veces nosotros en clase la ampliamos más, yo les pongo el tema en el pizarrón con cosas diferentes a lo que dice Comprendo, pero bueno, ahorita ante la situación pues no, podemos estar en el salón copiando el tema, pero con ayuda de estas partes de Comprendo y con ayuda del video, o si quieren agregarle más información, pues también con ayuda de internet, van a hacer un resumen en su cuaderno de español, ustedes tienen en casa el cuaderno de español, van a escribir un pequeño resumen sobre el tema. Entonces, ya recordé hace un momentito cuáles son los elementos importantes para poder planear y escribir un texto. ¿Qué es lo que voy a poner en mi cuaderno? Justo eso. ¿Qué es un texto? ¿Qué tipos de texto hay? ¿Cómo lo planeo? ¿Cuáles son los pasos para planear? Eso venía muy bien explicado en el video. ¿Y cuáles son los 3 elementos que debe de tener nuestro texto? Entonces, eso debe de incluir su resumen con ayuda de sus papás. Van a poderlo elaborar, no está complicado. Acuérdense, ya platicábamos al principio del video que el valor de este mes es la confianza. Acuérdense que cuando ustedes hacen sus resúmenes o cuando trabajamos en algún cuaderno, lo que debe de llevar, déjenme ver si se alcanza que vean, si no, bueno, se los recuerdo. Aquí en una hojita tengo, vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Aquí, espero que sí lo alcancen a ver, si no, nada más escuchen lo que les voy explicando. Mi cuaderno debe tener la fecha, yo aquí puse CDMX, no le puse lo demás porque no sé qué día lo van a hacer, ustedes le ponen la fecha del día en que lo vayan a hacer. Luego ponemos el valor. En abril empezamos con el valor confianza. Entonces ponemos confianza. Todo esto que les estoy recordando ya lo saben hacer. Después vendría, aquí puse una flechita, porque después vendría nuestro título. Mi título va a ser como está en mi libro. Y ya después escriben. Acuérdense que lo escriben ustedes, chicos, a mano, con su lápiz. Usen el rojo para mayúsculas, para puntos, para acentos. Les repito que tienen ahorita mucho tiempo para hacer de manera muy bonita, limpio, con letra clara, grande, no me hagan la letra tan chiquita. Dejen los espacios correspondientes
tanto hacia abajo como a la derecha. No amontonemos las palabras, hagan de verdad sus apuntes, van a ser pocos los que les voy a pedir. La mayoría va a ser sobre el libro. Estos primeros videos sí les voy a dejar trabajar un poquito con los cuadernos. Entonces, lo que hagamos en cuadernos, háganlo súper bonito, con toda la calma del mundo, que quede limpio, que quede con los datos. Entonces les recuerdo, como siempre hay que poner la fecha, hay que poner el valor del mes de abril, que es confianza, muy significativo para esta situación que estamos viviendo. Después ponen el título y después ya desarrollan su tema. Pueden volver a ver el video las veces que necesiten para que puedan elaborar su resumen. No les va a ser muy complicado. Estos videos, estas pequeñas clases, se las van a poner en el Facebook del colegio. Entonces, bueno, cualquier comentario, pues también ahí podemos estar en contacto a través de sus comentarios. Yo los voy revisando y cualquier duda o situación podemos estar en comunicación por ese medio. Entonces, de esta manera vamos a estar en contacto. Nuestras clases pues van a ser breves, pero espero que sean lo más significativas y productivas para que por lo menos poquito a poquito vayamos avanzando con nuestros temas y con nuestro libro, pero de una manera más guiada, más con la ayuda de cómo lo haríamos en clase. No puede ser tal cual, porque no estamos en el aula, no estoy en el salón, necesitaría yo también el pizarrón para poderles poner el tema y todo. Entonces, pues ahorita también estoy desde casa trabajando, entonces, pues con los recursos y con la situación que podemos ir solventando esta situación, lo iremos haciendo. Yo espero, pues es mi primer video, entonces, pues los recursos con los que pude, aquí ayudada por personas y todo, pero yo espero que a lo mejor los siguientes videos pues puedan estar un poquito o más extensos o más claros o con más recursos. Entonces, poco a poco iremos mejorando también esto y también poco a poco irá mejorando la situación para que pronto nos podamos volver a ver en el salón. Les mando un abrazo, les mando muchos saludos y vamos a estar aquí en contacto por este medio durante 2 o 3 semanitas. Entonces, pues vamos poco a poco a estar aquí saludándonos y trabajando de esta manera. Les mando muchos saludos, también a su familia, papis, mamis, un saludo y espero les sean de utilidad estos videos para que podamos seguir trabajando. Bye, chicos, los quiero.